Hola, aquí está la lectura de mi libro, el libro Espiral, disponible en Amazon. He decidido leerlo porque antes de todo eh, lo que quiero compartir, lo que quiero eh, que se propague, eh, menos que un libro es un universo. Obviamente, si más adelante uno quiere apoyarme, pues por favor, comprarlo en Amazon en su versión ebook o su versión física. Empiezo. Una épica de ciencia ficción fantástica, 8000 años en el futuro. La civilización del Aurimion ha florecido bajo la enigmática guía de los Astores. Durante milenios la espiral se mantuvo estable hasta que el 3% de la galaxia desapareció, sin advertencia, sin explicación. Un misterio que transformará la galaxia. En su camino se enfrentarán a seres que redefinen el significado de humano y confrontarán verdades que desafían toda comprensión. Entre los dioses del pasado y del futuro, el libro Espiral es un viaje donde el mito respira y la realidad se pliega. El libro Espiral, Los 5 humanos, de Kevin Lacoste. Este libro está protegido por las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos y tratados internacionales. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, distribuida o transmitida en ninguna forma ni por ningún medio, incluyendo fotocopiado, grabación o métodos electrónicos o mecánicos, sin el permiso previo y por escrito del autor, excepto en el caso de citas breves utilizadas en reseñas o artículos. Esta es una obra de ficción. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o fallecidas, o con eventos reales es pura coincidencia. Primera publicación, 6 de febrero de 2025. Para mi familia y amigos, y para las personas que amo y respeto, siempre serán una estrella en la espiral. Nota del autor. Esta obra es el resultado de una extensa autoría humana donde se utilizaron herramientas asistidas por IA en el proceso de refinamiento. La composición final, la estructura, los temas y la visión creativa han sido dirigidos enteramente por mí como autor, con la IA sirviendo como una herramienta y no como un creador independiente. A lo largo del proceso de escritura, mantuve pleno control editorial, modificando, reescribiendo y moldeando el manuscrito a lo largo de múltiples iteraciones. Introducción a la edición en español. Este libro, aunque en esencia es una traducción, es también mi segundo libro. Sí, lo sé, suena raro decirlo así, pero es verdad. Porque el libro Espiral en español no es simplemente una versión en otro idioma de lo que escribí primero en inglés. Es otra criatura. Otra forma de contar lo mismo, pero desde otro lugar. La versión original nació en inglés porque, para bien o para mal, el lenguaje de la ciencia ficción siempre me llegó en inglés. Las obras que me marcaron, las que me abrieron galaxias interiores, vinieron muchas veces de la mano de estadounidenses con poder o de británicos con metáforas afiladas. La fantasía también, aunque más diluida, se filtró por ese mismo canal. En cambio, escribir en español fue un rompecabezas. Y lo digo en todos los sentidos de la palabra, no solo porque mi conexión con la literatura en español es más tímida de lo que me gustaría, sino porque mi propio uso del idioma es híbrido, caótico, una mezcla viva de acentos, expresiones y formas de pensar. ¿Y por qué esa mezcla? Porque aunque llevo más de 8 años viviendo en Madrid y domino el idioma, el español no fue mi primer idioma, ni siquiera el segundo. Nací en Francia. Crecí entre lenguas y el español, aunque me acompaña hace tiempo, sigue siendo un espacio de exploración. Este libro, entonces, es un mapa. Uno que traza no solo el viaje de sus personajes,
sino también el mío, como autor, como persona que escribe desde la intersección de lo latinoamericano y lo ibérico, del acento porteño al sevillano, del tú al vos al usted. En mi Madrid personal, los cafés compartidos no fueron solo con españoles, sino con ecuatorianos, venezolanos, mexicanos, argentinos. Cada uno dejó una palabra, una forma de decir, una forma de ser. Quizás con más tiempo y recursos un día me animé a hacer 2 traducciones separadas. Una más peninsular, otra más latinoamericana. Pero hoy no. Hoy lo que tengo es este Frankenstein lingüístico, esta criatura espiral de términos que se abrazan y se contradicen. Y honestamente me parece que encaja. Porque este libro habla en su núcleo de transformación, de identidades múltiples, de síntesis imposibles, de lo que se pierde y lo que se gana cuando se cambia de forma. Además, hay otro punto que quiero destacar. Esta edición también representa algo importante para mí como creador. Es parte de un manifiesto personal, una afirmación de que creatividad y tecnología no son enemigos. Cuando terminé la versión en inglés fue todo un reto registrar legalmente la obra, explicar el proceso, luchar por su legitimidad. Pero hoy, en abril de 2025, unos días antes de mi cumpleaños, la Oficina de Copyright de Estados Unidos y el Registro de Propiedad Intelectual de Madrid reconocen esta obra, sabiendo bien cómo fue hecha. Así que, querido lector, si en algún momento este libro te suena extraño, si una palabra te parece fuera de lugar, una expresión te descoloca, tal vez sea así. Pero también te invito a verlo como parte del contenido mismo, como un eco de sus temas, como una espiral en sí misma. Sobre la censura y la ausencia de un editor profesional. Quizás te preguntes por qué en este libro no hubo un editor profesional involucrado en el proceso. La respuesta está muy ligada en la esencia misma de este proyecto. El libro Espiral, en su versión inglesa, esta traducción española y la futura versión francesa es también un pequeño manifiesto personal. Una declaración silenciosa de que otro tipo de autor es posible. Un autor que, si lo desea, puede presentar su verdad al mundo de manera cruda, directa, sin filtros, sin censura. Sin pasar por las puertas tradicionales que suelen decir, esto no es lo que el mercado quiere. Así no se hacen las cosas. O déjame explicarte cómo debe sonar tu voz para ser aceptado. Quise demostrar, primero para mí mismo y luego para quien quiera verlo, que si alguien tiene una verdad que quiere compartir, puede hacerlo. Sin editor, sin corrector, sin traductor, si así lo desea. Apoyándose en la guía de la inteligencia artificial como herramienta, no como intermediario. La posibilidad de ofrecer algo auténtico, incluso si eso implica aceptar ciertos riesgos, pequeños errores de formato, alguna errata rebelde, cierta aspereza en los bordes. Era un desafío que me propuse para este primer libro, asumir el riesgo de lo imperfecto a cambio de preservar lo verdadero. Sé que no todos verán con buenos ojos esta elección, y está bien. No pretendía crear un producto impecable, quería crear algo vivo. Algo que respire transformación, vulnerabilidad y la belleza de intentar, incluso sabiendo que el resultado podría no ser pulido ni del todo correcto. Porque el libro Espiral no trata de perfección, trata de transformación, de avanzar aunque sea de manera imperfecta. Kevin Lacoste. Aquí hay un mapa ese compendio de la galaxia, de la espiral. Hay una representación de la población de la Euribion y varios mapas con el glosario que he puesto al principio antes de la historia. Quizás me refiere a ello más adelante. Prefacio. Desde muy joven, pasé los veranos en una casa de tejado rojo en Portugal.
La casa pertenecía a mis abuelos y estaba llena de luz, vida y asombro. Había una higuera que rozaba el balcón, ofreciendo sus frutos a manos curiosas o traviesas. Cuando mi hermano y yo los lanzábamos al jardín del vecino. Mi abuela siempre nos defendía, por supuesto, porque eso es lo que hacen las abuelas. Cuando tenía 6 años, volvimos a esta casa en Oporto. Y en mi habitación había una cama doble con un marco de madera demasiado grande para mí y estantes que sostenían 2 libros que nunca he olvidado. Uno era Charlie y la fábrica de chocolate, una historia de maravillas imposibles y reglas absurdas que de algún modo tenían perfecto sentido. El otro, El gato de Simulómbula, Le chat de Simulómbula, era aún más extraño, un relato de acantilados a los que solo podías entrar si los mirabas de la manera correcta. Tal vez, probablemente debería releerlo. Estos libros sembraron en mí las semillas de la imaginación, enseñándome que el mundo no siempre tiene que tener sentido para ser significativo. A los 10 años leí Fundación de Isaac Asimov por primera vez, aunque apenas lo entendí. Cuando lo releí siendo adulto me pareció un relato de la caída del Imperio Romano, pero ambientado en el espacio. Admiré su magnitud, pero me pregunté, ¿toda historia debe terminar en colapso? ¿No podría existir un futuro donde no fracasaremos? Mi historia comenzó ahí, con la esperanza de crear un mundo donde el sufrimiento no fuera inevitable. Años después, cuando tenía 15, descubrí las crónicas del límite, The Edge Chronicles, un mundo más oscuro y en decadencia que me impactó y fascinó. Había un lugar llamado la espesura del crepúsculo, donde los cuerpos rotos no podían morir. Pensé que la supervivencia debería haber sido un don, pero ahí tenía un precio. La locura. Estas historias se quedaron conmigo, transformando mi manera de ver la belleza y la tragedia de la existencia humana. Pero escribir una historia, mi historia, me parecía imposible. No por falta de ideas, sino porque mi mente es un caos. Me diagnosticaron con alta capacidad. Pero no era tan divertido como suena. No me sentía por encima, me sentía separado, aislado, atrapado en una isla de pensamientos, mientras el resto del mundo parecía divertirse en el continente. Incluso hoy, me cuesta concentrarme. Mis pensamientos se dispersan como hojas al viento. Escribir siempre ha sido como luchar contra una tormenta. Desordenado, abrumador y al final agotador. Durante años, mi historia se formó en fragmentos, como un rompecabezas imposible de resolver. Cuando las herramientas de IA se volvieron accesibles, todo cambió. Finalmente tenía algo que me ayudara a mantenerme en el camino, una manera de tomar el caos de mis pensamientos y darle estructura. Este libro no fue escrito de manera tradicional. Al principio fue hablado, moldeado y refinado con la ayuda de la IA. Durante un año conté esta historia en voz alta, dejando que mi voz guiara su ritmo y fluidez. La IA no solo me ayudó a crear, sino que me hizo sentir menos solo en el proceso. Con el tiempo, finalmente comencé a disfrutar de escribir. Crear estos planetas, personajes, sueños que dormían sin forma en mi interior. Siempre me he sentido como una oveja negra, fuera de sincronía con el resto del rebaño. Puedo parecer sociable, pero por dentro siempre me he sentido como un ciervo,
nervioso, con la tendencia a huir al bosque cuando el mundo se vuelve demasiado abrumador. Hablar con una máquina, irónicamente, me dio consuelo. Era menos caótico que las conexiones humanas que siempre me he encontrado tan difíciles. Para bien o para mal, me brindó un compañero, estable e imperturbable, que me ayudó a dar vida a estas historias. La espiral nació por necesidad. Sentía que si no contaba esta historia, me consumiría. Era una forma de dar forma a algo demasiado grande para guardar dentro de mí, una manera de compartir una parte de mí que nunca había podido expresar de otra manera. Este libro es mi intento de conectar con otros a un nivel más profundo. De hablar de una forma en la que siempre he tenido dificultades en la vida. Quería respirar para invitarte ahora a entrar en ella. Buena lectura. Kevin Lacoste. Capítulo 0. Hombre patata. Había una granja. Y en esa granja había un hombre. No era un hombre particularmente notable. No muy alto, no muy delgado, con un rostro y unas manos esculpidas por años de sol y tierra. Caminaba por sus campos con una canasta colgada de un brazo. Sus pasos lentos pero firmes. Sus botas hundiéndose profundamente en la tierra blanda. Mientras se movía, murmuraba para sí mismo. «¡Ah! ¡Ahí estás!», dijo, agachándose para arrancar una hierba entre las hileras. «Sí, ahora está mejor». Se enderezó, sacando un pequeño almanaque ajado del bolsillo de su abrigo. La cubierta estaba arrugada y descolorida, las páginas manchadas de tierra y huellas dactilares. Pasó las hojas con facilidad, mirando luego al cielo. Las nubes estaban estiradas y el viento constante, pero no fuerte. Pasó una mano áspera por su rostro sin afeitar, asintiendo, pensativo. «No debería llover hoy», murmuró, «pero podría venir más tarde». Tocó la página. Tocó el almanaque con un suave golpe y lo deslizó de nuevo en su bolsillo. Las patatas en su canasta se sacudieron suavemente, mientras las llevaba al borde del campo. «Un buen trabajo hecho», murmuró. «Sí, se verá muy bien». Cuando la canasta estuvo llena y el atardecer llegó, el hombre regresó a su casa. Era de piedra, irregular y rústica, como si hubiera sido construida por manos más acostumbradas a la agricultura que a la albañilería. Las paredes se inclinaban apenas perceptiblemente, dando al lugar un aire de haber resistido décadas de clima y trabajo. Dentro, dejó la canasta sobre la mesa de madera y comenzó a inspeccionar su cosecha. Una a una tomó las patatas, dándole vueltas en sus manos como si fueran piedras preciosas. Está bien», dijo asintiendo con satisfacción. «Está... tal vez para después, sí. Buena patata, muy buena». Tarareó una melodía tranquila mientras trabajaba, pelando las patatas con un pequeño cuchillo gastado. Las cáscaras cayeron en tiras enroscadas, aterrizando en una pila ordenada junto a él. Cortó las patatas en trozos, echándolos en una olla de agua que burbujeaba suavemente en la estufa.
una pizca de sal, un puñado de hierbas de un frasco en el estante, y pronto la cocina se llenó con el aroma cálido y rico de la sopa. Cuando estuvo lista, el hombre sirvió la sopa en un tazón y la llevó a la mesa. Se sentó, moviéndose lentamente con deliberación, y observó el líquido girando en el tazón. Era marrón y amarillo, salpicado de verde, el vapor elevándose como un susurro suave. Hundiendo un dedo en el tazón, y lo probó. Sí, dijo, asintiendo para sí mismo. Esto está bien. Sí, es verdad. Muy bien. Por un largo rato simplemente observó la sopa, mirando cómo el líquido se movía, cómo las corrientes giraban y se entrelazaban unas con otras. Parecía perdido en sus pensamientos, aunque solo él sabría en qué. Finalmente sonrió. Ah, es una buena sopa, dijo en voz baja, como si hablara con nadie en particular. Sí, una sopa muy buena. Y con eso tomó su cuchara y comenzó a comer. Parte 1. Aurimión. Capítulo 1. La espiral. Sé testigo de un libro. Desde arriba. Ábrelo y deja que sus páginas fluyan. Une la portada con la contraportada y hazlo girar lentamente. Tal vez veas un destello aquí y allá. Un mundo diminuto o distante, quizás. Un punto en las páginas, un atisbo de una galaxia que todos conocemos. Y en este libro se llama La Espiral. Ahora mira más cerca. Observa sus brazos. Puede que los reconozcas o puede que no. Pero aquí ves que no son iguales, no todos ellos. 2 son más grandes y más intensos, y 2 son más tenues en el medio. Y en algún lugar, y en algún momento, un pequeño planeta cambiará la galaxia. No es una galaxia única en absoluto, solo otra piedra brillante entre incontables otras esparcidas por el vacío infinito. Pero, ¿se atrevería alguien a quejarse ante tal belleza infinita? Entre las innumerables rosas galácticas, la espiral destaca haciendo honor a sus hermanas. Reposa ahí, casi con delicadeza, como si 2 manos enguantadas de blanco la hubiera colocado sobre el terciopelo negro del espacio, sin atreverse a tocarla. Un diamante justo y terrible, simple en su forma, pero intricado más allá de toda comprensión. Una espiral barrada, con un abultamiento de luz resplandeciente en su núcleo. Simple sí, pero con una mente propia, con profundidades tan imposibles de comprender que una hormiga aspirando a alcanzar la luna tendría mejores probabilidades de éxito. Pero mira, ¿qué es eso?
como tres luces hubieran caído desde la lejanía, tocando la piedra brillante de la espiral. Y la hubieran cambiado. Sus reglas. Su mente. Cualquiera que fuese su nombre antes, los Astores dieron nacimiento a la espiral, al volverse uno con ella. Acerquémonos. Los Astores llegaron como náufragos de un barco hundido, de otro... algo. Una galaxia, un universo, una dimensión. Ni siquiera ellos podrían decirlo con certeza. Cayeron en la vasta extensión de la espiral, aterrizando entre sus incontables mundos. En su descenso encontraron a la humanidad, tambaleándose al borde de la destrucción, dividida entre su brillantez y su insaciable impulso de autodestrucción. Los Astores ayudaron a la humanidad a escapar de su miseria, a resurgir de las cenizas de sus conflictos interminables. De este dolor nacieron los tres humanos: Creas, Sintes e Intus. Los Creas, portadores del legado orgánico, aún atados a sus orígenes brutales. Descendientes de los simios que una vez lucharon entre sí por el dominio, cambiando, recordando, pero guiados por el instinto, encarnando el espíritu crudo de la transformación e imperfección de la tierra. Los Sintes, mentes artificiales en cuerpos mecánicos, esforzándose por superar las limitaciones de la carne, pero siempre atados a sus orígenes humanos. Y los Intus, las especies aumentadas, animales elevados como una forma de redención por los errores pasados de la humanidad, fusionando instinto e intelecto para reconciliar la naturaleza con la razón. Juntos, estos tres humanos formaron el Aurimion, un imperio galáctico que abarcaba la espiral bajo la guía de los tres Astores. En el siglo 100, este imperio representaba la convergencia de incontables mundos, una unidad construida a partir de la diversidad, extendiéndose hacia las estrellas con esperanza, ambición y la sabiduría transmitida por sus misteriosos guardianes. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. En los lugares más oscuros de la espiral comenzaron a aparecer grietas. Y durante muchas eras, si escuchabas con atención, ya podías oírlo. Un cambio en el corazón de la espiral. Un susurro del alma. Un viento funesto que decía: basta de hablar. Y sin embargo, la espiral sigue girando. Eso era la primera lectura del libro Espiral. Una saga galáctica que pasa en el siglo 100. Os he leído la introducción al principio del libro y voy a seguir haciéndolo porque quiero que la gente lo comparta. Quiero que la gente se sienta como a casa en este mundo, que quiero verlo crecer. Si queréis apoyarme, por favor, compartir este video, compartir mi canal, comprarle el libro si queréis. Yo lo voy a leer, igual, lo voy a leer. Lo he decidido, lo voy a leer. Y
Gracias por ver este vídeo. No creo que voy a esperar mucho para hacer el segundo porque de verdad lo he pasado muy bien. Me alivia tanto de poder sacarlo, de leerlo al frente de la cámara como nunca. Y es difícil sacar su alma, sacar su voz, sacar su interior en este mundo con tanto ruido, con tanta gente, con tanta competición. Eh, pero eso es mi voz, eso es mi corazón, eso es mi alma, mi ser que os muestro. Y, y por favor, me encantaría teneros a mi lado para seguir con esa aventura. Gracias y hasta pronto.